Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a todas por el canal. En el día de hoy vamos a hacer una trivia, más que trivia es un test que es no tan usual. El test para saber cuán sabio o sabia eres, o como le dicen, es el test de idiotez o el test del idiota, que más del 90% o que la mayoría falla, pero esta es mi versión actualizada. Así que, ¿te animas a jugar? Vamos a repasar las reglas del juego rápidamente. Responde 10 preguntas, cada respuesta vale entre 1 o 5 corazones. Suma tus corazones y encontrá tu resultado al final. Así que, sin perder más tiempo, ¡let's play! Pregunta número 1. ¿Qué material pesa más? A, 1 kilogramo de arena. B, 1 kilogramo de plumas. C, 1 kilogramo de plomo. D, ninguno. Y si ya tienen la respuesta, la correcta es la D, ningún material, porque todos los materiales pesan igual, 1 kilogramo. Pregunta número 2. Intentas escapar de un barco en llamas. ¿Qué salida eliges? A, la salida que está inundada bajo agua. B, saltas al mar que está lleno de tiburones muertos de hambre. C, eliges la salida en llamas. O D, ninguna. Y si ya anotaron su respuesta y tienen ese puntaje, la respuesta correcta es la B, porque los tiburones ya están muertos, mis amigos. Pregunta número 3. ¿Qué pez nada más rápido que el mar? A, el pez vela. B, el tiburón. C, el pez globo. D, ninguno. La respuesta correcta es la D. El mar no puede nadar. Pregunta número 4. ¿Cuántas manzanas puedes comer con el estómago vacío? A, todas las que quieras. B, entre 2 y 5. C, una manzana. D, ninguna. Y la respuesta correcta aquí es C, una manzana, porque ya al comer la primera manzana, el estómago no está más vacío. Pregunta número 5. En un aviso solo hay 2 masajistas que ofrecen su servicio. ¿A cuál contratarías? A, al cansado. B, al descansado. C, a ninguno de los dos. D, a los dos para probar. Y la respuesta correcta aquí es la A, al cansado, porque el cansado es el que atiende al descansado. Pregunta número 6. Un águila pone un huevo en la frontera con Chile, Argentina y Bolivia. ¿A quién le pertenece el huevo? A los 3 países. B, solo a 2 países. C, a ninguno de los 3 países. D, depende en qué lado de la frontera puso el huevo. Y la respuesta correcta aquí es C, a ninguno de los países, porque el huevo le pertenece al águila, mis amigos. Pregunta número 7. Un granjero tiene 10 conejos, 20 caballos y 40 cerdos. Si llama caballo a los cerdos, ¿cuántos caballos tendrá realmente? A, 40 caballos. B, 20 caballos. C, 60 caballos. D, ninguno. Y la respuesta correcta aquí es B, 20 caballos, porque lo que cambia es cómo el granjero los llama y no la cantidad que tiene. Pregunta número 8. ¿Cuánta tierra hay en un hoyo de medio metro de altura? A, 50 kilogramos de tierra. B, 150 kilogramos de tierra. C, depende de la forma del hoyo. D, la pregunta no tiene sentido. Y mis amigos, la respuesta correcta aquí es: la pregunta no tiene sentido porque en un hoyo no puede haber tierra. Pregunta número 9. ¿Cuál es el día más largo de la semana? A, lunes. B, martes. C, miércoles. D, jueves. Y la respuesta correcta aquí es C, miércoles. Porque si escribimos los días, miércoles es el que más letras tiene, 9 letras. Pregunta número 10 y última pregunta. Si un tren eléctrico va de norte a sur, ¿hacia dónde echará humo? A, hacia ningún lado. B, hacia el sur.
C hacia el norte, D hacia el norte y el sur. Y la respuesta correcta aquí es A, hacia ningún lado, porque los trenes eléctricos no echan humo, mis amigos. Así que bueno, esa fue la última pregunta del test. Es hora de sumar y calcular tu puntaje para averiguar qué tan sabio o sabia eres. Si obtuviste entre 10 y 13 corazones, no eres una persona muy sabia. No has acertado muchas respuestas, pero no te preocupes por el resultado. Sabemos que seguro tienes otras buenas cualidades. Si obtuviste entre 14 y 26 corazones, no eres una persona muy avivada, te queda mucho por aprender, pero a ti te salva la buena intuición y suerte. Más que sabio, eres una persona con suerte en esta vida. Si obtuviste entre 27 y 40 corazones, casi eres una persona sabia. Has acertado bastante, te defiendes muy bien y sabes usar tu agilidad mental. Estás a unos pasos de ser el próximo Einstein. Sigue así. Y por último, si obtuviste entre 41 y 50 corazones, eres una persona muy sabia e inteligente. ¡Felicidades! Busca siempre la respuesta más evidente, aunque analizas todos los pequeños detalles. Tienes una mente brillante. Y bueno, mis amigos, ahora sí hemos llegado al final de la trivia. Y aquí les dejo un resumen con las respuestas y la lógica detrás de esas respuestas. Así que si necesitan leer las respuestas nuevamente, acá se las dejo para que puedan pausar el video y echarles un vistazo más tranquilamente. Y espero que les haya gustado este test que, como dicen, más del 90% falla. Y como siempre les pido que si se animan, dejen un mensaje con su resultado. Y recordá que esto es solo un juego y es para nuestro entretenimiento. Les dejo un abrazo muy grande y un saludo y nos vemos el próximo viernes en la próxima trivia.